Cordial saludo, mi nombre es Angie Marluz Dorado Tobón, estudiante de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Mi código de grupo es el 130. El tema que vamos a tratar hoy es la psicobiología de la ira, de la violencia y la agresividad, y de la sexualidad. Según el DSM-5, define que se concibió en otra metaestructura trastornos destructivos del control de impulsos y la conducta. En esta nueva versión se especificó la frecuencia, la naturaleza y la gravedad de los ataques. Estas modificaciones surgieron en parte por la existencia de criterios que se utilizaban en investigación y habían demostrado validez y repulsibilidad. Según las bases biológicas, Neil Carlson, en su libro Filosofía de la Conducta, Ariel distingue entre conductas agresivas como ataques reales o conductas de amenaza, que son como poses para amedrentar al enemigo y sin llegar a atacarle. Si nos damos cuenta, la ira, la violencia viene desde hace mucho tiempo. Desde que los seres humanos estamos en la Tierra se desarrolla ira y agresividad, violencia, por diferentes factores. Esto está tanto en los animales como en los seres humanos. Nosotros no somos la excepción en este campo. Y vemos como por obtener un liderazgo, en el caso de los animales, por ser el líder de una manada, por ser el líder, vemos como ese líder es el más agresivo, es el que tiene más relaciones sexuales con las hembras, es el que más hembras tiene. Y vemos como los animales, que son más calmados, menos iracundos, por así decirlo, son los sumisos de esos grupos, ¿sí? Son más sumisos, son más calmados. De tal manera que en algunas investigaciones resultó que los animales que presentaban niveles más bajos de serotonina presentaban conductas agresivas e incluso suicidas, al atacar a machos más corpulentos que ellos, mientras que en otras era la presencia de una mayor cantidad de serotonina la que parecía responsable de la agresividad. Vemos como antes pues no se tenía como las herramientas para poder investigar por qué pasaba de esto, por qué se desarrollaba esta ira, qué sucedía con el cuerpo humano, pero con el pasar de los tiempos también vemos como el mismo ser humano ha evolucionado y ha encontrado pues las maneras de investigar esto, y se descubre que la inestabilidad, el desequilibrio en las hormonas, en la serotonina, en la testosterona, altera al sujeto y desata que tenga reacciones agresivas, violentas, que desate ira frente a diferentes aspectos. Se han desarrollado diferentes investigaciones, como por ejemplo, cito a La maté porque era mía, 2012. Neil R. Carlson cita el estudio de Burnett en 1993 sobre una familia holandesa en la que habían muchos varones con conducta antisocial, como agresión impulsiva, intenciones de violación, piromanía y exhibicionismo. La conclusión a la que llegan es que esta familia presenta una mutación de un gen localizado en el cromosoma X, del que los varones solo poseen uno, a diferencia de las mujeres que poseen dos. Esta mutación afectaba la degradación de la serotonina, de manera que se preveía un incremento de la liberación de este neurotransmisor. Según Edward Hunsent, Emil F. Cucucaro, profesor de psiquiatría de la Universidad de Chicago, opina que cuando se tiene un nivel bajo de actividad de la serotonina, es posible tener una agresividad impulsiva. Entonces vamos a lo que les estaba diciendo anteriormente respecto a que al tener una alteración de estas hormonas se provoca con mayor probabilidad el desarrollar esta ira, esta agresividad.
Y esto se desata por diferentes aspectos, o sea, no solamente tiene que ver también como con las hormonas, sino también que lleva como una cadena. Es decir, una persona se estresa, esto lleva a que su estrés aún desequilibre sus hormonas y esto conlleva a que desate ira, a que en el caso de los hombres puede que no logre tener una erección y esto desata en la persona frustración, autoestima baja y entonces busca maneras de solucionar ese problema. Y una de esas maneras es el alcohol. El alcohol en sí no te hace ni violento ni te provoca en sí lo que haces, ¿sí? Solamente lo que el alcohol hace es animarte a hacerlo, tener esa intención de hacer lo que normalmente no harías. Entonces te da como esa emoción, esa capacidad, ese querer hacer algo que jamás harías en tus 5 sentidos porque tienes la excusa del alcohol. Y al sujeto encontrar que en el alcohol, por ejemplo, su testosterona aumenta, por consiguiente sus erecciones son mejores, no tiene problemas en su sexualidad, entonces va a llevarlo a que utilice el alcohol para poder tener relaciones sexuales y si se da cuenta que a través del alcohol puede él decir lo que siente, explotar, golpear a las personas, maltratar a las mujeres y que su excusa es el alcohol y no pasa nada, entonces va a tomar esa excusa de que entonces me alcoholizo, tomo y puedo hacer lo que quiero. Pero no precisamente es que el alcohol sea el que provoque que la persona se haga violenta, no. Lo que provoca el alcohol es que te anima, te da valor para hacer cierto tipo de cosas que normalmente no harías porque socialmente está mal o porque tu moral no te lo permite, diferentes factores. A continuación vamos al abordaje desde la psicología. Partiendo de que la ira es una emoción, se analiza en qué circunstancias surge y se resume el tratamiento de la ira desadaptativa, en varios pasos haciendo énfasis en su manejo emocional. Finalmente, se expone la relación entre la agresividad y otras emociones. 2. Por el lado de la psiquiatría, se lo trata a través de fármacos para regular las hormonas. En el caso de la disfunción eréctil, se utiliza fármacos, cirugía, pero han descubierto que la mayor ayuda es psicológica. La mayoría de las disfunciones eréctiles se provocan por diferentes aspectos y no necesariamente tiene que ser para una cirugía o para unos fármacos, solo basta con un acompañamiento psicológico, que si se logra un acompañamiento psiquiátrico como psicológico, es decir, con fármacos, como un acompañamiento psicológico también va a ayudar mucho, pero la mayoría de casos no necesitan de un tratamiento demasiado profundo, como una cirugía, como algo un poco más elevado, de un nivel un poco más grande, sino que con un acompañamiento psicológico las personas logran atravesar por esta etapa, logran superar esta etapa. Por el lado de la psicología se trata por el enfoque cognitivo-conductual, donde se puede tratar esta problemática, donde se puede mejorar el comportamiento de la persona, donde se puede tratar al sujeto, no necesariamente con fármacos, no necesariamente sometiéndolo a químicos que podrían ir de la mano, sí, pero no es vital en ciertos casos. Existirán otros casos donde sí es obligatorio utilizar fármacos o una cirugía porque son problemas mayores, pero por lo general no es el caso. Ya para concluir, la agresividad es provocada por el desequilibrio en las alteraciones de la serotonina y el exceso de testosterona. Esto lleva a desatar esos problemas internos en ira, agresividad y violencia. El alcohol no es el que provoca que sea violento, es lo que ayuda a darle valor y al
aumentar su testosterona. Cuando el paciente presenta disfunción eréctil, ayuda a tener relaciones sexuales y a ser violento. Y de esa manera el sujeto encuentra en el alcohol la solución. Lo que les decía anteriormente es que encuentran la solución en el alcohol o en cierto tipo de drogas o en general. Buscan ahí y encuentran una solución, pero es porque eso les da valor, eso les da fuerza para hacer lo que quieren hacer, pero no pueden porque hay una sociedad que se los impide, porque hay una moral que te lo impide, porque hay diferentes factores. La falta de inteligencia emocional desata el estrés. Esto altera las hormonas, lo cual conduce a problemas en la personalidad a nivel emocional o sexual. Para poder tratar todo esto o para evitar llegar a este punto, también es muy necesaria una inteligencia emocional, ¿sí? El saber determinar una buena decisión con una no tan sana decisión. Aprender a tener una inteligencia emocional es fundamental para el buen desarrollo de la persona, para el buen desarrollo del ser humano en cualquier aspecto. Desde años, siglos atrás se presentan conductas agresivas para liderar, para sobrevivir, para competir, subir el autoestima. Esto se presenta tanto en animales como en el ser humano. La ira no solamente es para sobrevivir o para liderar, también se lo utiliza como un escape. Pero cada persona, cada sujeto lo utiliza o lo desarrolla por diferentes circunstancias. En cada persona es diferente y tiene su particularidad. Ya para finalizar, estas son las referencias bibliográficas que consulté. Espero haya quedado un poco claro el tema. Muchas gracias, que tengan un buen resto de día.